noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Cuando las mujeres llegan al poder, las prioridades cambian. No es casual. Sus decisiones responden a realidades concretas y urgencias históricas que durante años fueron ignoradas. Participar no es suficiente. Se necesita incidir donde se defienden las políticas públicas, donde se escriben las leyes, donde se asigna el presupuesto y se marcan los rumbos del gobierno. La experiencia, la formación y la sensibilidad política no pueden quedarse en la sociedad civil. También deben estar al frente de las instituciones, tomando decisiones que garanticen igualdad, justicia y seguridad para todos. Dafne Cuevas es feminista, activista y defensora de derechos humanos en México y el mundo, con más de 2 décadas de trayectoria. Es psicóloga social por la UAM Xochimilco. Cuenta con una maestría en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac y además cuenta con una especialización en políticas públicas con perspectiva de género en Washington, Estados Unidos. Recibió la medalla Elvia Carrillo Puerto, el mayor reconocimiento que otorga el Senado de la República a mujeres que han luchado por la igualdad y los derechos de ellas. Actualmente es la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Dafne, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho la oportunidad de conversar contigo. Platícanos, Dafne, estamos en un mundo donde las mujeres obviamente están ganando espacios, en un México donde tenemos presidenta, pero también jefa de gobierno, gobernadoras, legisladoras con congresos paritarios, presidentas municipales. ¿Qué piensas de esta realidad, Dafne? Pues que es producto del esfuerzo de las mujeres y de una lucha que comenzó por lo menos un siglo atrás y que la verdad es la muestra de que cuando nos trazamos con objetivos podemos mirar qué es lo que está mal, qué es lo que hay que cambiar, cómo podría cambiarse, y entonces se articula la lucha. Esta lucha, digamos, por la participación política de las mujeres en México comenzó con las sufragistas. Tú recordarás que pues en el 53 fue en el año en el que por primera vez se cambió la Constitución para que las mujeres tuvieran derecho al voto. Y ese es resultado de la lucha y exigencia de las propias mujeres, la presión que hicieron y las negociaciones políticas que entablaron. Pero fue en el 55 cuando por primera vez las mujeres fueron a votar, estrenando ese derecho. Entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente, como para explicarle cómo pueden ser las transformaciones. Este año estamos cumpliendo 70 años de que por primera vez las mujeres votaron. 70 años es un plazo de tiempo cortísimo. Hay gente viva que tiene más de esa edad. Hay mujeres que a lo mejor votaron por primera vez entonces y ahora están acá y eligieron por primera vez a una mujer presidenta el año anterior. Es decir, en un lapso de tiempo relativamente corto, pudimos ver una transformación que pasó del cero a la gran presencia de las mujeres hasta llegar a que por primera vez en 200 años de patria en este país tengamos a una mujer presidenta. Y bueno, eso acompañado, como bien dijiste, en la Ciudad de México no solamente elegimos una mujer, o sea, la ciudadanía se fue hasta la cocina y eligió a una feminista que desde ese discurso, desde esas propuestas hizo campaña con todo lo que eso significa, ¿no? Efectivamente tenemos congresos paritarios en prácticamente todo el país, hemos venido avanzando como en todos los espacios y esfera de decisión la presencia de las mujeres, incluso en el gobierno municipal, que es el gobierno más cercano a la gente y que es donde ha sido más difícil. México tiene más de 5,000 municipios. Históricamente las mujeres no eran más del 1%, llegaron a ser el 3% de quienes gobernaban a ese nivel. Y hoy por hoy estamos cerca del 30%. Y este año acaba de pasar una elección. Entonces tenemos como mucho la expectativa de que la presencia de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones se ha ido extendiendo y llegó para quedarse. Es decir, que todo lo que surge como en respuesta a las resistencias, la violencia a quienes hacen política, el señalarlas, no sé qué, es parte como de una reacción, porque así ocurre cuando estás sacudiendo el poder, porque nadie quiere soltar privilegios voluntariamente, pero lo estamos haciendo con una estrategia muy bien definida de largo plazo y con una convicción, me parece, de las mujeres de que hace rato que nos dimos cuenta
que teníamos todas las capacidades y que habría que luchar con todas las limitaciones. Por supuesto, porque además esta es una lucha de las sufragistas, de las laboristas, incluso en un entorno internacional. Pues estamos ya en el marco del 30 aniversario de la Cuarta Convención de las Mujeres en Beijing. Entonces, tú tienes mucha formación internacional y me gustaría que también nos ayudaras a darnos un panorama de este avance a nivel global. Claro que sí. El movimiento feminista es, desde mi punto de vista, el movimiento social más influyente y más fuerte de la historia moderna. Y eso queda demostrado a partir de cómo esas estrategias de actuación han venido transformando realidades, cambiando políticas públicas, modificando leyes. Y esa organización no solo es local, no pasa en una ciudad, no pasa en un país, no pasa en un continente, pasa a nivel mundial, en el globo. Y así fue como en los años 90, a mediados de los 90, la presencia de las mujeres organizadas influyó en la toma de decisiones de los gobiernos y de ahí surgieron agendas importantísimas que los gobiernos están comprometidos a cumplir. Primero, en el año 94, es decir, el año pasado hizo 50 años, en el año 30 años. En el año 94 ocurrió en el Cairo la Conferencia de Población y Desarrollo, en la que por primera vez los temas de población dejaron de ser analizados como un asunto de gente, recursos, necesidades, dinero, porque esa gente, ¿quién la trae al mundo? ¿De quién es la responsabilidad de la reproducción humana? Y no podemos contabilizar, se necesita aumento de gente, se necesita disminución de gente, si no estás pensando en las mujeres y su vida reproductiva y cómo eso atraviesa su vida toda y su proyecto de vida. Entonces, por eso fue tan importante la Agenda del Cairo en el 94. Y apenas un año después fue la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y esa fue en Beijing. Y en esa cuarta conferencia se discutieron temas todos vinculados a los derechos de las mujeres, a lo que llamaron las esferas de principal preocupación. Entonces, es decir, ¿de qué nos preocupamos? ¿En dónde tenemos que impulsar los cambios para garantizar igualdad entre hombres y mujeres o para ir cambiando las condiciones que dejan a las mujeres totalmente desprovistas de su capacidad de ejercer derechos? Y allí vinieron las 11 esferas de discusión, se discutió mucho. Fue un proceso largo, no solamente ocurre que llegas a la conferencia, vas ahí, todo el mundo se amanece iluminado y apruebas algo. Claro que no, estas cosas son procesos. Las agendas se empiezan a construir desde antes, se hacen reuniones preliminares, se hacen 1000 borradores, se hacen varias negociaciones y finalmente llegas a una conferencia en donde a partir de un proceso ya muy largo, ahí se terminan de afinar las discusiones, de ver las últimas diferencias, de ver dónde no va a haber conciliaciones y entonces qué sacas de la agenda. Pero así se han construido las grandes agendas de derechos humanos a nivel global o a nivel regional. Por supuesto, Dafne, porque además tú has sido una mujer que se ha construido durante estas décadas y has ido creciendo en el papel que has jugado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo me puse a buscar algunas de las conversaciones que has dado y precisamente tú eras una jovencita muy combativa, una jovencita que no se quiso meter al taller de costura y que decía, yo quiero entrar a electricidad porque esto no es de niños o de niñas. Pero no lo logré. Y no lo lograste. Claro, Yo escuché no que lo llevaste a tu papá y que ni así fue posible, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco quién es Dafne Cuevas? Platícale a nuestra audiencia toda esta ideología que nace desde que eres una jovencita, desde que eres una mujer que empieza a construir estas bases y que ahora pues es nuestra secretaria de las mujeres en la Ciudad de México. No, yo siempre me identifico en primer lugar como una activista feminista que se dio cuenta que el feminismo era una manera justa del mundo, muy joven, leyendo, como acercándome a las novelas. Te digo que el movimiento feminista es fuerte y es estratégico. Hace muchos años, por lo menos 3 décadas, en este país existía una revista que se llamaba FEM y que producían colectivas de mujeres feministas en coordinación con académicas de la UNAM y demás. Entonces, esa revista generaba reflexiones, publicaba artículos, trasladaba discusiones de mesas, no sé qué, para hablar de lo que estaba planteándose desde el feminismo como proyecto político para el mundo, para el país, ¿no? Entonces, yo conocí esa revista y dije, órale, ¿no? Y empecé a leer. Me gustó como pensar que había muchas mujeres trabajando en ese sentido, discutiendo esos temas, pero pensando esas cosas. Y es así como empiezo como a buscar en dónde vincularme con algunas de esas mujeres, dónde estaban dándose esas discusiones, dónde estaba ocurriendo esa mirada de transformación y demás.
Y llegué a una organización, toqué la puerta y dije, hola, soy Dafne Cuevas y soy feminista y vengo a ser voluntaria. Así fue como llegué por primera vez a una organización de la sociedad civil y la verdad es que desde entonces me quedé ahí. Combinaba estudiar la carrera, en ese momento la universidad, ¿no? Con estar yendo a la organización y ayudando con talleres, con el centro de documentación, esas cosas con las que ponen mucho a la gente cuando llega a ser voluntaria. Pero así fue desde el principio. Y luego fue muy interesante para mí ir descubriendo en el camino del activismo en dónde se necesitaba formación académica para poder generar propuestas, para poderte sentar a hablar con información, con autoridad en la materia. Ya sabes que mucho de lo que ocurre con un mundo en el que las puertas se cierran para las mujeres es esa percepción de que no nos interesa, no estamos académicamente preparadas, no somos lo suficientemente inteligentes. Eso es totalmente falso, es ficción, es producto de una historia que nos ha enseñado a discriminar y demás, pero a las mujeres poderlo mostrar nos cuesta mucho, porque no solamente es que es en automático, sino que hay que esforzarse, hay que hacer el doble o triple de trabajo. Yo les decía, cuando la ley de cotas del año 2000, que había muchas voces diciendo, les quieren regalar los lugares solo por ser mujeres. Yo decía, que alguien me explique a quién no se lo regalaron por ser hombre. O sea, todos están perfectamente preparados y si les hacemos un examen para ser gobernante, todos sacan 10. No inventes, ¿no? Entonces, ¿por qué los estándares con los que se miden las capacidades de las mujeres son absolutamente tan exigentes y elevados y no sé qué? Ha sido una lucha, Dafne, de muchos años y por supuesto se han ido ganando estos terrenos. Estamos llegando al final de este primer bloque, pero vamos a platicar ahora en este segundo bloque de todo lo que vas a hacer en la Secretaría de las Mujeres, de lo que ya estás haciendo, pero también de esta lucha que diste a nivel parlamentario, de cómo se fueron abriendo estos espacios y de por qué es importante la participación política de las mujeres. ¿Te parece? Me parece muy bien. Usted no se vaya, por favor, porque después del corte tenemos mucha más información. Dafne, pues regresamos a esta conversación donde estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando también de esta lucha de las mujeres desde hace muchas décadas, por lo menos dices desde hace 100 años, para conquistar estos puestos, estos cargos de elección popular y también para incidir en la agenda pública. Platícanos, por favor, Dafne. Nada, pues la lucha de las mujeres se ha venido reflejando en esos compromisos de gobierno que se ha logrado en las agendas internacionales o regionales, pero luego eso se tiene que traducir y se tiene que volver tangible en la vida de las mujeres, sino de qué sirve, ¿no? Y eso se hace a través de las reformas a las leyes a nivel local, en donde se posibiliza el reconocimiento de derechos, la ampliación de ese reconocimiento, la corrección de cosas que generaban desigualdades y demás. Entonces, por un lado, los cambios a la ley se favorecen con los compromisos internacionales, pero en el caso nuestro muy claramente es resultado pues, de un trabajo muy vibrante de las propias activistas, ¿no? Hacer cumplir a nuestro gobierno, llevarle allá a las agendas internacionales, generar propuestas de cómo se podría abordar tal o cual desigualdad con tal o cual cambio de ley. Y luego de eso viene que esas leyes se puedan aterrizar en políticas públicas. ¿Qué programas se requieren? ¿Qué tipo de servicios que brinda el gobierno? ¿Qué tipo de acceso a esos servicios? Y más. Y todo tiene que estar atravesado por cuánto dinero le otorgas a que eso funcione. Nosotras decíamos, desde que empezamos a hablar a finales de los 90s, de los recursos deben de tener perspectiva de género, se tienen que asignar pensando en cómo deconstruyen las desigualdades. O sea, el dinero, cuando la gente nos dice, no, yo no me fijo en eso, el dinero tiene que favorecer a todo por igual y aquí no hay un asunto de que sea hombre o sea mujer. Nosotras le llamamos ceguera de género, porque si todos los programas se hubieran seguido haciendo siempre como se hacían en la neutralidad, no habríamos logrado generar las condiciones de acción afirmativa que han posibilitado, por ejemplo, la creciente llegada de las mujeres al poder.
para que las mujeres pudieran llegar y hoy ser la presidenta de la nación, la jefa de gobierno de la ciudad, las congresistas de todo el país, las presidentas municipales. Para que eso ocurra, las propias mujeres han labrado ese camino. Entonces, cuando los partidos políticos decían, no podemos poner candidatas mujeres porque no hay, o sea, en el partido no tenemos. Y entonces decías, ay, por favor, ¿no? O sea, tú revisas el partido, quién está haciendo jornadas en las colonias, en las calles, en las manzanas, quiénes son las líderes del mercado, no sé qué. Todas eran mujeres, solo que, como en una pirámide, toda la base eran mujeres y mientras iba subiendo, el trecho se iba cortando con su presencia hasta llegar a la toma de decisiones donde ya solamente eran varones. Que también tú formaste un papel muy relevante cuando estas cuotas del 30%, cuando se hacían estas simulaciones en las que se hacía renunciar a las legisladoras para que dieran paso a sus suplentes hombres. Fíjate, yo era parte de una organización, dirigí en ese momento una organización feminista que se llamaba Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Y justo la tarea de esa organización era estar pendiente del quehacer legislativo para poder promover leyes a favor de los derechos de las mujeres o identificar iniciativas que amenazaran ese progreso, ¿no? Que tuvieran alguna cosa que afectaba los derechos de las mujeres y demás. Entonces, nosotras éramos una organización feminista que actuaba siempre en coordinación con el movimiento feminista, con las otras organizaciones. Nosotras, nuestra tarea era abrir la puerta, generar una mesa de diálogo y traer a todas las compañeras que iban a argumentar, a traer las cifras, a no sé qué, siempre visto como una tarea colectiva en donde nosotras éramos como un engranaje articulador de ese proceso de disidencia. Y en esa lógica entramos a las grandes reformas de las leyes de este país. Digamos, después de las conferencias de los 90s, había que llevar eso a las leyes nacionales. Entonces, una gran legislatura en donde las grandes transformaciones comenzaron fue la legislatura 58, que estaba corriendo entre el año 2000 y el 2003. Fíjate que era la primera vez que en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República existió una comisión encargada de los derechos de las mujeres. Se llamaba ¿Y tú fuiste secretaria Comisiones de técnica? Equidad. Sí, yo fui secretaria técnica de la primera comisión en la Cámara de Diputados. Tenía mucho miedo, estaba muy morrita y yo pensaba, ay, no, qué miedo, imagínate ser asesora. Y ya luego llegué y escuché hablar a todos los señores en la mesa y decir las cosas y ya me vino el valor encima porque dije, no sabe nada. Entonces, claro, cuando una ya trae toda una formación en el activismo, cuando ha estado como muy de cerca, cuando conoces las agendas, cuando sabes cuáles son los compromisos, pues quizás eso te da mucha mayor oportunidad de imaginar por dónde avanzar, ¿no? Entonces, en esa legislatura, Claudia, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres Federal. En esa legislatura se modificó la ley electoral, en ese momento Código de Procedimientos Electorales, el COFIPE, y se hizo la ley de cuotas, en donde se marcó la obligatoriedad de la presencia de las mujeres como candidatas. En esa legislatura se sentaron también las bases, por ejemplo, para cambiar la nomenclatura de la política pública y en general para hablar con lenguaje incluyente, para incorporar a las mujeres nombrando en femenino. Sí, en esa legislatura también se impulsó el tema de la participación política de las mujeres, no solo a nivel de las elecciones y las cuotas de los cargos de elección popular, sino se empezó un proceso muy importante de trabajo de fortalecimiento y capacitación para las mujeres. Tuvimos que lidiar con muchas cosas. O sea, las resistencias nunca han dejado de estar, ahí están, seguro siguen estando, y cada vez las hemos ido identificando más para irlas intentando abrir, digamos, no quitar como de estorbo del camino. Entonces, por ejemplo, a la ley de cuotas vino el asunto de que falsificaron candidaturas, ¿no? Ponían a mujeres, pero en realidad el que iba a ser el diputado era el suplente, que era un hombre, y luego nos dimos cuenta, porque era muy fácil identificar que las mujeres que estaban puestas ahí no habían tenido trayectoria pública, social, no habían sido jefas de manzana, no habían... O sea, entonces era como raro que una mujer no tuviera ninguna experiencia o aparente interés de participación social y que su suplente haya sido el coordinador del partido en la entidad, el exsecretario de gobierno en el municipio. O sea, era como, ¿es en serio? ¿En serio? O sea, era muy fácil identificar cuando querían tomarnos el pelo así. Eso ocurrió, por supuesto, luego de que la primera vez lo hicieron sin que nadie nos diéramos cuenta.
nadie hubiese esperado que la respuesta a una ley tan importante para la participación de las mujeres, partidos políticos todos, o sea, no digamos, no fue solo uno o dos, sino varios, hicieran ese fraude a la ley, ¿no? Colocar mujeres falsamente para luego poner hombres a gobernar. Entonces, nos dimos cuenta muy rápido, vimos cómo operaba, para la siguiente elección ya lo teníamos identificado, lo pudimos denunciar y lo pudimos llevar a un litigio. De tal suerte que sí, muchas volvieron a renunciar, llegaron los hombres, se cambió el resultado de género a la mera hora con la presencia de los suplentes, pero no volvió a pasar. Porque ahí hubo un litigio estratégico, ahí se habló de cómo eso representaba un fraude a la ley y ahí se tomaron medidas. Por un lado, hubo un dictamen de un tribunal electoral que señaló que sí era un fraude a la ley y que no se podría posibilitar, y la manera de evitarlo era garantizando que toda mujer tenía que llevar como suplente a otra mujer. Entonces, pase lo que pase, muevas a quien muevas, no se te cambia el resultado de género, ¿no? Esa jurisprudencia, digamos, que ha marcado el camino sigue vigente. Eso nos ha ayudado, pues, a ir alcanzando, pero fue lo que nos abrió la puerta. Hay una filósofa escandinava, ¿no?, que se llama Druden Darelup, que explicaba cómo había sido posible la fuerza de la presencia de las mujeres en los congresos en aquella región del mundo, ¿no? En el norte, más norte, en los países escandinavos. Y ella decía que porque el verdadero reto es pasar de una pequeña a una gran minoría, que dos mujeres solas en un mundo de hombres la tienen muy difícil, pero que si al rato son 10 o 15, ellas pueden ponerse de acuerdo, pueden coger fuerza en la colectividad y ayudarles a ellos a que sean sus aliados para poder transformar. Nos estás hablando de retos y yo quisiera, Dafne, porque se nos está acabando el tiempo de esta conversación, que nos hables de los retos al frente de la Secretaría de las Mujeres, que además es muy importante, no es de la mujer, es de las mujeres, de esta pluralidad. Son las mujeres en su diversidad. Los retos son muchísimos. Como yo inicié esta conversación, las estadísticas no nos dejan mentir. Todavía hay mucho que hacer para favorecer los derechos de las mujeres, para garantizar sus derechos humanos, para que ellas para que tengamos condiciones de vida plena y de ejercicio de derechos. Hay todavía altas estadísticas de violencia, lamentablemente de violencia familiar, ¿no?, en esta ciudad. Todavía tenemos una brecha salarial importante y así como de eso se desprenden muchas desigualdades e injusticias que permanecen. Entonces, hay que atenderlas. Y nadie puede venir a decirle a la gente que lo vamos a transformar este año, que cuando... Eso sería no respetar la inteligencia ajena y no tener la inteligencia propia de saber. Son cosas construidas a lo largo de la historia. Son desigualdades estructurales que se han mantenido por siglos. Desarticular esas desigualdades no es tarea de un año de trabajo, es una tarea mucho más consistente, pero nuestra responsabilidad es iniciar las transformaciones aportando a transformaciones estructurales, no solamente atender como parchecitos o de manera... o sea, no podemos simular, ¿no? Nuestra obligación es generar propuestas políticas, programas, alianzas interinstitucionales, acciones, en donde lo que podamos marcar claramente es el rumbo. ¿Cuál es el rumbo para la erradicación de la violencia contra las mujeres? Ya tenemos una ley que debe garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Existe desde el 2007. ¿Por qué entonces las mujeres siguen viviendo violencia? Pues hay que revisar qué está pasando con esa ley que no se cumple, qué le falta a esa ley para que sea viable. Pero en realidad la implementación pasa por las transformaciones culturales. Lo que necesitamos es cambiarnos el chip. No solamente las propias mujeres también, pero la sociedad en su conjunto, los hombres, de por qué la violencia contra las mujeres no es tolerable, no es natural, no la vamos a solapar y no la vamos a ver con indiferencia. Nosotras estamos trabajando en un proyecto de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que es Casa por Casa. Todos los jueves vamos a tocar a las puertas y preguntamos qué hace falta, qué se necesita, llevamos información. Y eso no solo lo hacemos los jueves. La Secretaría de las Mujeres tiene una red de activistas que se llama la Red de Mujeres Siempre Vivas, que a eso se dedica,
a ir a las casas, a llevar información, a invitar a las mujeres a participar en talleres, a formar grupos de discusión, porque estamos convencidas de que el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres será garantizado en la medida que se asuma como una responsabilidad colectiva, en la comunidad, en los barrios, en las unidades habitacionales. Si tú vives en una unidad habitacional y alguien te está agrediendo, tu marido, tu novio, y te empieza a jalonear y te cachetea, y alguien de tu comunidad se da cuenta y va y le dice, oye, ¿qué te pasa? No puedes hacer eso. La lleva, llama a las autoridades, no sé qué. Ella ya no está sola y automáticamente ya no está indefensa. Y las mujeres debemos acompañar esos procesos colectivos con nuestros propios procesos. Las primeras que nos vamos a creer toda nuestra fuerza, nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de desplegar posibilidades, de ser más exitosas, de tener mejores trabajos, somos las propias mujeres. Y eso no va a ocurrir en automático. Años de historia nos han venido hablando de nuestras incapacidades, de nuestra torpeza, de que no nos toca porque somos mujeres. Entonces, desarticular eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Y se está yendo por el camino correcto, Y Dafne. pues yo digo que hacia allá vamos, ¿no? Pues te agradezco mucho esta conversación. Para nosotros es muy importante. Esta puerta queda abierta y queremos seguir escuchando qué se está haciendo en la Secretaría de las Mujeres, acompañarte a territorio para ir a platicar con todas estas mujeres que se están beneficiando de estas acciones feministas. Yo te voy a invitar porque hacemos muchas cosas que además está bueno que la gente conozca, escuche y participe. Bienvenida siempre, Dafne. Gracias, Muchas gracias, Claudia. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.